Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Tania de la Fuente. En estos últimos meses me he podido permitir hacerme socia de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y también mecenas. De hecho, hace unos días me ha llegado mi carnet. Quería agradeceros la información, las risas y el ambiente tan acogedor, casi familiar. El único problema que le he encontrado a la cafetera es no haberla descubierto hasta mayo de 2018. Gracias también a las personas que colaboran, a quienes moderan los chats y muy especialmente a Fer, Pilar y a María. Se os quiere, bicos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Bueno, la verdad es que salimos como hemos entrado. O sea, el misterio es que no ha habido misterios. Me encantaría decirles lo contrario. Ha sido una comisión de secretos en la que no ha habido secretos, ni oficiales ni extraoficiales. Plantean dos vías. Una nación o naciones extranjeras y dos, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje, concretamente con un programa parásito como Pegasus. Si es la primera, es mala, porque significaría pues un terrible agujero de seguridad. El CNI espió a Pera Aragonés cuando era vicepresidente de la Generalitat y a otras 17 personas del entorno independentista, con autorización judicial. Lo han filtrado tras la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, a pesar de que no se puede revelar el contenido. Que acabamos de pedirle al ministro de la Presidencia, y es que desclasifique lo que hoy se nos ha enseñado en la Comisión de Secretos Oficiales, porque creo que eso serviría a la ciudadanía, al conjunto del país, pero lo que sí conocemos es, desde nuestro punto de vista, suficiente como para pedir esas responsabilidades políticas. Y ya digo,
No puedo contar los detalles de lo que hoy hemos conocido, pero lo que hoy hemos conocido desde nuestro punto de vista refuerza esta idea. Es delito revelar información que tenga la calificación de reservado o de secreto. Menudo acierto por parte del Gobierno, menudo acierto por parte del señor Bolaños, incluir en la Comisión de Secretos Oficiales a grupos parlamentarios, a representantes de grupos parlamentarios que les falta un minuto salir de la Comisión de Secretos Oficiales para revelar a la prensa secretos de Estado. En situacións desta naturaleza, con esta división interna entre os ministros de Podemos e os ministros socialistas, agora engadido os ministros socialistas entre sí e os aliados parlamentarios co goberno, en esta situación creo que non podemos estar moito máis tempo. Yo creo que el señor Feijóo está un poco ansioso. Y las prisas son malas consejeras en política. Me parece que con una pandemia de la que todavía no hemos salido, con una guerra que tenemos y estamos sufriendo a las puertas de Europa, con una incertidumbre en términos económicos y sociales de gran relevancia, pedir hoy elecciones generales me parece que se sitúa lejos de lo que quieren los españoles y las españolas. Globally, reported cases and deaths from COVID-19 are continuing to decline, with reported weekly deaths at their lowest since March 2020. But these trends, while welcome, don't tell the full story. Driven by Omicron subvariants, we're seeing an increase in reported cases in Americas and Africa. Y aunque es una excelente noticia que por fin haya dimitido, es imprescindible señalar que Frontex tiene un problema de fondo y que más allá de las dimisiones es necesario aclarar para qué, cómo y quién ha hecho un uso presuntamente irregular de los recursos públicos. Por eso, para que el respeto a los derechos humanos no sea un problema contable y evitar que el dinero europeo se use para apalear y llevar a la muerte a seres humanos, es prioritario, sobre todo, un cambio del modelo migratorio de la UE. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Empezamos con energía porque hay muchas cosas de las que hablar hoy. Como sabéis, el asunto del espionaje sigue coleando. La Comisión de Secretos Oficiales sucedió ayer y se ha conocido que el CNI habría espiado a Pere Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat. Su nombre estaría entre los 18 espiados por el CNI con autorización judicial y el caso es que Aragonès ha pedido que se asuman responsabilidades, ha pedido que se desclasifique la autorización judicial para espiarle y ha exigido al Gobierno que aclare quién pidió al juez esa autorización. También
hay que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, porque este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, van a coincidir en Barcelona en la reunión del Cercle de Economía en plena polémica. Es verdad que, según dice la agencia EFE, el Gobierno afirma que ni ordenó espiar a Aragonès ni sabía que fue espiado. Pero el caso es que la presión de los socios de investidura sobre el Gobierno para que se depuren responsabilidades es cada vez mayor, y mientras la derecha está al acecho pidiendo unas elecciones generales. Decíamos, además con el hashtag de hoy, que es #la cafetera por una cabeza, nos referíamos a que el Gobierno está tardando en ofrecer una cabeza y abrir una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Pero también nos preguntamos si será suficiente con cortar una cabeza y cómo puede estabilizarse el Gobierno después de este terremoto. La transparencia sin depuración de responsabilidades está desestabilizando cada vez más al Gobierno, y el caso es que el coladero de información y filtraciones se está ensanchando cada día más. La parte socialista del Gobierno, después de todo esto, está cada vez más sola, porque Unidas Podemos y los socios de investidura están exigiendo que se depuren responsabilidades, y mientras la derecha está aprovechando para pedir elecciones. Nos planteamos una serie de preguntas también. ¿Cómo puede salvar el Gobierno esta situación? ¿Con dimisiones? ¿Cortando cabezas? Si se piensa, por ejemplo, en la de Robles, no podemos desdeñar que la cumbre de la OTAN es dentro de un mes y medio, el 29 y 30 de junio en Madrid, y también nos preguntamos si va a ser suficiente con cortar una cabeza. El caso es que también hay que hablar de si está en riesgo la legislatura. La Vanguardia en portada dice que la legislatura peligra después de lo sucedido. Y según las encuestas que hemos ido viendo estos últimos días, están advirtiendo del ascenso de la derecha en unas elecciones generales. ¿Está dispuesto el Gobierno a hacer caer su Gobierno por una cabeza? Estos son los asuntos más destacados que de los que vamos a hablar hoy en la parte de actualidad. También hablaremos de otros asuntos de internacional, pero como sabéis, en la cafetera los viernes también tenemos espacios de mayor sosiego, de más análisis, y tenemos todos los viernes ese resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña. También hablaremos en Plata o Plomo con Ana Pastor de la serie Pachinko, y en videojuegos hablaremos de la saga Half-Life. De todo esto vamos a hablar con el hashtag La Cafetera por una cabeza, #La Cafetera por una cabeza. Y no me olvido de aquellas personas que os habéis levantado pronto para estar aquí un día más al pie del cañón. Muy buenos días, Piquelis, Eddie Muscus, Mamen Paez, Enjoy the Silence, Cristina, Ángel. También tenemos por aquí a Mario Erro, a Jorge Peral, a también Álvaro Mann, a Augusto Sánchez. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy en especial también a Tania de la Fuente, que hemos rescatado ese mensaje que nos mandó cuando se hizo mecenas. Queremos agradeceros a todas aquellas personas que hacéis posible que este programa siga existiendo, que hacéis ese esfuerzo económico cada mes. Y lo dicho, a quienes podáis, entrad en radiocable.com/mecenas y seguid, uniros a todas aquellas personas que están apoyando económicamente este programa. Hechos los saludos, comenzamos. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. I had a dream I saw her in
never got the image off my mind. I never knew the love that went before us, but that's the moment I was stuck in time. Y el caso es que si abrimos las portadas de periódico, es el gran asunto de actualidad, ese tema sobre el espionaje del que vamos sabiendo cada vez más. El coladero de informaciones, como decíamos, cada vez saca más filtraciones, más informaciones. Y precisamente ayer, con esa comisión de secretos oficiales, pues acabamos conociendo que el CNI habría espiado a Pere Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat. Y ahora Pere Aragonès pide que se desclasifique la autorización judicial para espiarle y exige al Gobierno que aclare quién pidió al juez esa autorización. Pere Aragonès, que se va a encontrar hoy con Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno, en plena polémica. ¿Pero qué hemos ido conociendo de la Comisión de Secretos Oficiales de ayer? Pues si nos vamos, por ejemplo, a la portada del diario.es, la primera información habla de eso mismo y explican que nada más comenzar la sesión de la comisión, los 10 diputados pudieron acceder durante 15 minutos a un legajo de documentos que les fue repartido. En estos papeles, decían, figuraban las solicitudes del CNI al juez para intervenir los teléfonos de varias personas vinculadas de alguna forma con el independentismo catalán. De hecho, decían, había dos tipos de solicitudes, 18 en las que figuraban el nombre y los apellidos de cada afectado, además de una exposición de motivos sobre las razones aducidas por inteligencia para espiarle. Pero en otras, una docena, los nombres estaban tachados para que los diputados no pudieran conocer a quién correspondían esas solicitudes. Y entre las autorizaciones en las que sí figuraba el nombre del afectado, pues la más llamativa ha sido la del presidente de la Generalitat, que en su momento era vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hoy se va a encontrar con Pedro Sánchez. Después de esa comisión de secretos oficiales, una de las declaraciones más comentadas ha sido la de Gabriel Rufián, que habló de que se habían planteado en esa comisión dos vías sobre el origen del espionaje. Una, que fuese una nación o naciones extranjeras, y la otra vía, que fuesen otros organismos del Estado. Bueno, la verdad es que salimos como hemos entrado. O sea, el misterio es que no ha habido misterios. Me encantaría decirles lo contrario. Ha sido una comisión de secretos en la que no ha habido secretos, ni oficiales ni extraoficiales. Básicamente, lo que se ha publicado, lo que ellos mismos han filtrado en diferentes medios de comunicación, concretamente en El País, hace unos días, y La Vanguardia diría que hoy mismo. Lo digo porque se ha publicado, o sea, reconocer que ha habido una parte del espionaje es cierto, a un número determinado de lo que Citizen Lab reconoce, que todo ha sido bajo orden judicial. A partir de ahí, para el resto de espiados, plantean dos vías. Una nación o naciones extranjeras, y dos, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje, concretamente con un programa parásito como Pegasus. Si es la primera, es mala, porque significaría pues un terrible agujero de seguridad nacional. Bueno, estas son también las dos hipótesis, ¿no?, que se planteaban ya desde hace días cuando salió el pasado lunes, que parece que ha pasado un mes, pero todo esto lo fuimos conociendo sobre todo el lunes, que el espionaje habría afectado a Pedro Sánchez y a la ministra Robles, y entonces se habló de esas dos hipótesis que podrían estar sobre la mesa sobre el origen del espionaje, que fuese extranjero o que fuese por parte de otros organismos del Estado, porque hay que recordar que Félix Bolaños dijo en la comparecencia que tuvo lugar el lunes que había sido un espionaje externo, pero eso no implica necesariamente que hubiese sido un espionaje extranjero. Externo no significa necesariamente extranjero. Pero el caso es que si nos vamos a las portadas de periódico,
Sí, La Vanguardia dice: la legislatura peligra al confirmar el CNI que espió a Aragonés. Dicen: la directora del centro admite escuchas a 18 independentistas con autorización judicial. Y Esquerra Republicana exige responsabilidades para no romper. Además, el diario El País dice: el CNI admite que espió a Aragonés con el aval judicial. Destacan también, como La Vanguardia, que la directora del centro cifra en 18 los líderes catalanes bajo vigilancia y que el gobierno asegura que no es informado de a quién sigue el servicio secreto. Además, también hablan de las explicaciones en el Congreso que no convencen a los socios de Sánchez. Y en el diario ABC dicen: el CNI acredita el espionaje aragonés y 17 independentistas. También es un asunto que va en portada en el diario El Mundo y ellos lo interpretan diciendo que el gobierno de Sánchez espiaba a Aragonés como amenaza al Estado. Dicen que las pesquisas atienden a la estrategia del Ejecutivo para proteger la integridad del país y los informes se reportan al presidente. Muchas incógnitas. A medida que vamos conociendo certezas, también van saliendo cada vez más incógnitas, cada vez más asuntos que no se han aclarado y que tendrán que aclararse. Seguimos aquí en la cafetera. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up. Y si antes escuchábamos a Gabriel Rufián, unas palabras que han sido muy comentadas después de esa comisión de secretos oficiales, en esa declaración, pues hablaba de esas dos hipótesis, ¿no?, de esos dos planteamientos sobre el origen del espionaje, que hubiese podido ser un espionaje extranjero o que hubiese sido por parte de organismos del Estado. Pues bien, estas declaraciones fueron contestadas por Ciudadanos, por parte de Edmundo Val, que decía: ojo, que desvelar lo que se ha hablado en la Comisión de Secretos puede suponer un delito. Quiero decirles en este sentido que todo lo que se dice en la Comisión de Secretos Oficiales es secreto y es delito revelarlo. Y lo digo porque he visto unas declaraciones del señor Rufián en donde ya está contando lo que se ha dicho dentro de la comisión. Porque he visto, además, una noticia, un tuit de Dina Busselham, en donde cuenta cosas que dice que se han dicho dentro de la comisión. Y miren, quiero leerles, permítanme que les lea el artículo 598 del Código Penal. El artículo 598 del Código Penal dice que el que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, entre otras cosas, revelare información legalmente calificada como reservada o secreta relacionada con la seguridad nacional, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años. Es delito revelar información que tenga la calificación de reservado o de secreto. Menudo acierto por parte del Gobierno, menudo acierto por parte del señor Bolaños, incluir en la Comisión de Secretos Oficiales a grupos parlamentarios, a representantes de grupos parlamentarios que les falta un minuto salir de la Comisión de Secretos Oficiales para revelar a la prensa secretos de Estado. Edmundo Val, que ayer también decía: el señor Bolaños debería pedir perdón al CNI, posicionándose en esa guerra interna que habría en el Partido Socialista entre Margarita Robles y Félix Bolaños, y posicionándose por la parte de Margarita Robles. Un apoyo bastante envenenado, un apoyo, el de la derecha, hacia Margarita Robles, porque saben que si apoyan en este caso a Margarita Robles, eso supone que se alimente el enfado de los socios de investidura y también, pues bueno, pues que se quiebre el gobierno y entonces pueda caer el gobierno. La derecha acechando para pedir unas elecciones, aprovechando la crisis interna del Partido Socialista. Los apoyos que ahora se están manifestando por parte de la derecha hacia algunos sectores del Partido Socialista, evidentemente, tienen una intencionalidad, porque lo que está quedando muy claro es la intención que tienen desde la derecha para volver a tocar poder. Feijóo ahondaba en la crisis interna del gobierno y decía: en esta situación no podemos estar mucho más tiempo. En situacións de esta naturaleza, con esta división interna,
entre os ministros de Podemos e os ministros socialistas. Agora, engadido os ministros socialistas entre sí e os aliados parlamentarios co goberno, en esta situación, creo que non podemos estar moito máis tempo. Eu creo que é moi difícil gobernar un país cando non se é capaz de gobernar un goberno. Así lo decía Feijóo y bueno, pues ya mostrando las cartas y también un poco la actuación que está teniendo y que va a tener también la derecha sobre el asunto del espionaje. Evidentemente van a aprovechar el contexto porque es caldo de cultivo para que el gobierno acabe cayendo. Porque lo cierto es que la situación es cada vez más insostenible y la presión de los socios de investidura es cada vez mayor. Incluso desde Podemos insisten en que se deben depurar responsabilidades, que no es suficiente con transparencia. Que acabamos de pedirle al ministro de la Presidencia, y es que desclasifique lo que hoy se nos ha enseñado en la Comisión de Secretos Oficiales, porque creo que eso serviría a la ciudadanía, al conjunto del país, en un tema muy grave, en un escándalo de espionaje, posiblemente el más grave de nuestra democracia reciente, a que no tengamos que estar todos especulando y todos, en fin, haciendo conjeturas respecto de lo que pueda haber pasado. Y es evidente que hablamos de un caso de la máxima gravedad, aunque todavía no conozcamos todos los extremos, pero lo que sí conocemos es, desde nuestro punto de vista, suficiente como para pedir esas responsabilidades políticas. Y ya digo, no puedo contar los detalles de lo que hoy hemos conocido, pero lo que hoy hemos conocido, desde nuestro punto de vista, refuerza esta idea. El caso es que se está abriendo una fisura en el gobierno y cuanto antes corten la hemorragia, antes podrán salvar los muebles y salvar el gobierno, porque hay muchas presiones, hay muchas amenazas para que, como dice la portada de La Vanguardia, la legislatura peligre. Hay mucho en juego y cada vez, cuantas más informaciones conozcamos, más espiados, más personas espiadas se conozcan, pues seguramente la situación vaya empeorando y el gobierno tenga menos margen de actuación para poder salvar esta desestabilidad y salvar así el gobierno. Desde EH Bildu, Merche Aizpurúa decía después de la Comisión de Secretos Oficiales que persisten muchas incógnitas y también insistía en la necesidad de una comisión de investigación. Persisten muchas incógnitas, la verdad es que no nos ha sorprendido, creo que todavía hay cosas por aclarar y realmente creo que la comisión de investigación sigue siendo necesaria en este momento. ¿Sería insuficiente, sería la palabra? Sí, puede ser. ¿Y qué dicen desde el Partido Socialista? Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista, decía: toda actuación del CNI está en la más absoluta legalidad, aseguraba. Que toda actuación del CNI, de las instituciones públicas en nuestro país, actúan conforme a la más absoluta legalidad. Y permítame también que, de alguna manera, traslade una opinión sobre que hay que
trabajar mucho más, hay que profundizar en la fiabilidad de las fuentes de información. No toda la información que se publica corresponde con la realidad, no se puede constantemente en cualquier publicación o información que sea a la luz pública darla por cierta sin tener la constancia de que eso realmente es así. Por lo tanto, la actuación ha sido en el ámbito de la más absoluta cumplimiento de nuestro marco legal y en eso pues sigue trabajando el CNI, al que quiero poner en valor porque lo dije al principio de mi intervención. Es un trabajo complejo y están trabajando al fin y al cabo por defender a nuestro país y al conjunto de la ciudadanía. Efectivamente, de lo que se está hablando también es de la protección del país, de la protección de la ciudadanía. Es información que puede ser muy sensible, la que se ha extraído, por ejemplo, del móvil del presidente del gobierno, más de 2 gigas. Y cuando hablábamos ayer, nos planteábamos de por qué puede que haya cierto desinterés por parte de la ciudadanía sobre este asunto. Bueno, tiene mucho interés. Bueno, para empezar, hoy, porque es un asunto que hace peligrar la legislatura y que está debilitando cada vez más las relaciones entre el gobierno y sus socios de investidura, incluso también entre los propios socios de gobierno en el gobierno de coalición. Y lo que hay en juego es muchísimo, porque muchas veces hablamos de que muchas veces nos centramos demasiado en el politiqueo, que hay que centrarse en las políticas que afectan a la gente. Bueno, el hecho de que caiga el gobierno significa que también caigan las propuestas políticas, las políticas que se vayan a hacer de aquí a 2 años. Y hay muchísimo en juego. Por eso este asunto sí afecta, aunque sea indirectamente, a la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ahora estamos viendo cómo la derecha está aprovechando esta situación para conseguir unas elecciones en las que haya un cambio de poder. Y sobre esto le preguntaban a Yolanda Díaz. Feijóo ya lleva unos días hablando de elecciones anticipadas, de que este gobierno es insostenible. Como digo, aprovechando el caldo de cultivo que existe, que es la inestabilidad del gobierno. Bueno, pues Yolanda Díaz reprochaba a Feijóo sus palabras y le respondía así, decía: tiene demasiada prisa, tiene demasiada ansiedad, ¿no? Ansia con un imaginario de unas elecciones. Yo creo que el señor Feijóo está un poco ansioso. Y las prisas son malas consejeras en política. Me parece que con una pandemia de la que todavía no hemos salido, con una guerra que tenemos y estamos sufriendo a las puertas de Europa, con una incertidumbre en términos económicos y sociales de gran relevancia, pedir hoy elecciones generales me parece que se sitúa lejos de lo que quieren los españoles y las españolas. Me parece que se está convirtiendo en un obstáculo. Me parece que esto que dicen todas las encuestas, los institutos, de esa brecha que hay entre la política y los intereses ciudadanos, pues los está reflejando él. Por tanto, yo le pediría al señor Feijóo un poquito de sosiego, calma, tranquilidad. Ya llegarán las elecciones generales y 2, un poquito más de trabajar y comprometerse con su país. Porque efectivamente hay mucho en juego. Hablábamos hace unos días de los resultados de las políticas que está llevando a cabo el gobierno, también de esos datos del paro, de cómo habían crecido ese número de contratos indefinidos. Mucha gente, vimos también incluso en redes sociales, como a Marta, oyente de este programa, que hablaba de cómo un familiar por fin había conseguido un contrato indefinido. Son cosas que cambian realmente la vida de la gente, que mejoran la vida de la gente, y es algo primordial, sobre todo en un contexto como el actual. El problema es que la desafección política que está habiendo, también un poco pues agravada, ¿no?, con el contexto del que venimos, el de la pandemia, el agotamiento también, en muchas ocasiones informativo de las últimas horas, pues bueno, la desafección política existe. El problema es que se vaya agravando. Y
para conseguir volver a hablar de políticas, pues tendrían que zanjarse también estos asuntos que hay sobre la mesa ahora sobre el espionaje, que, como digo, parecen ajenos a la ciudadanía, pero pueden acabar afectando a la ciudadanía indirectamente, pues sobre las consecuencias que puede tener que la legislatura peligre y que haya políticas que se queden en el camino. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Y en otros asuntos, antes de pasar al resumen de prensa internacional, al análisis en profundidad de Pilar de la Peña sobre cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional esta semana, entre ellos os podéis imaginar que uno de esos temas ha sido el del espionaje, y es muy interesante también ver cuál es la posición, cómo se ve desde fuera de España toda esta polémica que sobre el espionaje que ha implicado, y que ha afectado, ¿no?, al móvil del presidente del gobierno. Antes de eso, vamos a dar una serie de pinceladas sobre la página internacional, porque aunque no lo creamos, sigue habiendo virus, sigue habiendo COVID, y aunque en los países pues más favorecidos, como por ejemplo España, pues ha remitido la pandemia, estamos en otro estado, pues desde la Organización Mundial de la Salud siguen advirtiendo sobre que el virus no ha remitido en otras zonas. El director general de la Organización Mundial de la Salud decía: los casos globales de COVID están en su punto más bajo de la pandemia, pero advertía: las subvariantes de Omicron están impulsando nuevas infecciones, decía, en lugares como África. Globally, reported cases and deaths from COVID-19 are continuing to decline, with reported weekly deaths at their lowest since March 2020. But these trends, while welcome, don't tell the full story. Driven by Omicron subvariants, we're seeing an increase in reported cases in Americas and Africa. The South African scientists who identified Omicron late last year have now reported 2 more Omicron subvariants. Screams get louder. All I need is your hand in mine. Will we ever see home again? Porque sí, aún hay mucho por decir sobre la pandemia, aún hay que estar pendientes. Además, está habiendo cierto repunte de contagios, hay que seguir estando en cierta alerta. Evidentemente, ya hay una mayor relajación, pero hay que tener en cuenta también la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanía y, sobre todo, también tener memoria. La Organización Mundial de la Salud ha cifrado en 15 millones el número de muertos por la pandemia. Dicen que el número total de muertes asociadas directa o indirectamente a la pandemia en 2020 y 2021 fue de aproximadamente 14,9 millones. Decían, esto supone 9,5 millones de muertes más de las que se han comunicado. Lo que nos recuerda, aparte de lo que hemos vivido y también de lo que hemos superado, también tiene que ver con que tenemos que tener memoria. Hay numerosas protestas, concentraciones que se siguen sucediendo, por ejemplo, en nuestro país, por parte del personal sanitario,
porque a pesar de que salvaron vidas en un momento tan delicado como fue la pandemia, a pesar de que arriesgaron sus propias vidas por salvar las de otros, a pesar de eso, de todo el esfuerzo y de lo que les deberíamos reconocer, no están lo suficientemente reconocidos en nuestra sociedad. Muchos siguen en una situación muy precaria y creo que les hemos dejado bastante abandonados, teniendo en cuenta todo cuanto hicieron. Como digo, estamos hablando de 15 millones de muertes por la pandemia en 2020 y 2021 a nivel global, pero ¿cuántas hubiese habido si no hubiésemos contado con el trabajo, con el esfuerzo y con el riesgo que también asumieron, como digo, todas estas personas, incluso en unas situaciones de total precariedad? She's waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. With the most beautiful smile. Y también, en cuanto a asuntos internacionales, escuchábamos en la apertura a Sira Rego, eurodiputada, hablando de la necesidad de que la Unión Europea debería cambiar el modelo migratorio. Esto además sucede después de la dimisión del jefe de Frontex. ¿Por qué? Pues porque estaba bajo sospecha por las devoluciones en caliente. Las presuntas devoluciones en caliente en el Mediterráneo desembocaron en la renuncia del director ejecutivo de Frontex 1 año y medio después de que saltaran las primeras sospechas de expulsiones ilegales de migrantes en el Egeo. Decía la agencia EFE, esto ocurrió hace unos días, y ayer conocíamos esta declaración por parte de Sira Rego, esta eurodiputada española, que decía no basta con la dimisión del director de Frontex, pedía un debate en profundidad sobre la labor de Frontex en cuanto a la gestión migratoria en la Unión Europea. Lo decía de la siguiente manera. Segundo año consecutivo en el que se propone retrasar la aprobación de las cuentas de Frontex. En este caso, a la espera del informe final de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Un informe en varias fases que de momento ya se ha cobrado la cabeza de Leggeri. Y aunque es una excelente noticia que por fin haya dimitido, es imprescindible señalar que Frontex tiene un problema de fondo y que más allá de las dimisiones es necesario aclarar para qué, cómo y quién ha hecho un uso presuntamente irregular de los recursos públicos. Bajo el mandato de Leggeri, la agencia ha sextuplicado sus fondos. ¿Y todo esto para qué? Pues para vulnerar derechos humanos, aunque gracias al pacto de silencio que propone la Comisión no sabremos nunca los detalles y el alcance real. Por eso, para que el respeto a los derechos humanos no sea un problema contable y evitar que el dinero europeo se use para apalear y llevar a la muerte a seres humanos, es prioritario, sobre todo, un cambio del modelo migratorio de la UE. She's waiting for the hummingbirds to fly by. Y aquí vuelve una vez más la contradicción, la hipocresía de Europa cuando vemos que afortunadamente se están volcando y celebramos que se estén volcando con la acogida de refugiados y de refugiadas que vienen huyendo del terror de la guerra en Ucrania, pero mientras vemos este tipo de contradicciones, este tipo de situaciones de vulnerabilidad en las que se deja a otras personas que también arriesgan sus vidas para huir del horror, lo que pasa que no lo hacen desde Ucrania, lo hacen desde otros sitios. En este programa
no nos cansamos de hablar de todas aquellas personas que arriesgan sus vidas en una patera para llegar a nuestro país. Está sucediendo, sin ir más lejos, en Canarias, en la ruta migratoria canaria, una de las más peligrosas del mundo. Pero no vienen de Ucrania. Pensábamos que la situación de Ucrania y la acogida de refugiados y refugiadas que provienen de la guerra de Ucrania, esto iba a marcar un precedente y esto iba a cambiar la mentalidad de Europa en cuanto a la gestión migratoria de Europa y también de España, por tanto, por consiguiente, pero parece que no. Y esto es muy triste porque demuestra una vez más que el mundo se mueve antes por intereses geopolíticos que por intereses humanitarios, que por la defensa de derechos humanos, cuando no debería ser así. Ahora ocurre con el caso de Frontex. De hecho, cuando vimos la información que decían que Frontex, que el director de Frontex había dimitido por las devoluciones, bajo sospecha de devoluciones en caliente, aquí pues tampoco nos podía sorprender mucho, porque en este país hemos llegado a ver a líderes políticos justificando las devoluciones en caliente. Pero claro, todo depende de quién arriesga su vida y no del hecho en sí, de que toda persona que arriesga su vida y que intenta llegar a un país seguro tendría que tener unas vías seguras para hacerlo. Y no todos ni todas lo tienen. Y muchas personas se quedan por el camino. Y no hay que irse muy lejos. Ocurre en Canarias. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que además los viernes abrimos también una página para analizar cómo nos observan desde la prensa exterior y especialmente qué imagen de España proyectan. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días.
Hola, buenos días. En una semana en la que hemos visto el enorme impacto de la revelación de que el móvil de Pedro Sánchez fue infectado por Pegasus, también ha habido algunas especulaciones sobre quién espió a quién, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una noticia que ha tenido un enorme eco en medios de todo el globo. Han, ya te digo, encontrado artículos en el New York Times, Washington Post, The Guardian, Le Monde, Euronews, en fin, puedo hacerte casi una lista, casi sería más rápido hacer la lista de los que no lo han dado, ¿no? Porque realmente ha generado muchísimo impacto. Y una de las cosas que precisamente más se ha destacado es que ha sido el propio gobierno español el que ha dado a conocer este caso de brecha de seguridad y de vulneración o de ataque, de pirateo de su propio jefe de gobierno, ¿no? En este sentido, varios medios, lo destacaba Le Monde, lo destacaba incluso la revista Proceso, ¿no? Es uno de los primeros jefes de gobierno y jefes de gobierno en ejercicio que reconoce, que confirma un intento de ciberespionaje en su teléfono móvil. También muchos medios internacionales ponen de relieve que además es con este software Pegasus que ya se ha hecho bastante conocido y que realmente está suscitando una enorme controversia y una enorme preocupación, ¿no? Varios medios de hecho lo enmarcan en una crisis que a causa de este software espía habría en Europa, porque se recuerda que ha habido otros países donde se han detectado casos y además casi todos los medios internacionales que se hacen eco de las revelaciones del gobierno, del propio gobierno español, de que tanto el móvil de Sánchez como el de la ministra de Defensa Margarita Robles habían sido infectados por este virus, también recuerdan que hace poco más de una semana el gobierno español se encontraba inmerso en un escándalo por las revelaciones de The New Yorker de que más de 60 independentistas catalanes habían sido también objetivo de este software, con lo cual se intenta hablar de esto. Le Monde, por ejemplo, destacaba que el timing de esta revelación, el momento en que se había dado a conocer, había suscitado cierta irritación precisamente por coincidir con el escándalo y con las denuncias de los catalanes. Pero más allá del impacto que ha generado la noticia, pues han empezado las especulaciones en los medios internacionales también sobre quién estaba detrás de este espionaje, que ahora mismo es una de las cuestiones que más interesan o que más se señalan, ¿no? Y en este sentido había varios artículos llamativos. The Economist, por ejemplo, destacaba que en este caso han espiado a Pablo Sánchez y a sus enemigos, entre comillas, hablando de los independentistas catalanes. The Guardian ha publicado un artículo que ha dado bastante que hablar, en el que revelaba que hasta 200 números de móviles españoles estaban en una lista de objetivos para ser espiados o vigilados con Pegasus de un cliente de NSO, que es esta empresa israelí que ha desarrollado el software espía, y lo vinculaba con que muy posiblemente ese cliente era Marruecos, ¿no? Con lo cual señalaba la posible implicación de Marruecos en este caso. También, por ejemplo, algún medio marroquí, en concreto Vladi, que es un digital marroquí, recordaba cuando cuando el gobierno español dio a conocer la existencia o el hecho de que había habido esta infiltración en el móvil de Pedro Sánchez, recordaba que había habido agentes marroquíes en España justo en mayo de 2021, coincidiendo con este ataque que había sufrido el móvil del presidente español, ¿no? Y recordaba que además en ese momento era un momento en el que la crisis diplomática entre España y Marruecos pues estaba en su punto álgido a causa de la acogida de Brahim Ghali en un hospital español, precisamente de Logroño, que también decía que esta red de agentes secretos marroquíes estaba precisamente en La Rioja, y bueno, dejaba entrever esta pista, ¿no? Que es una de las cosas que varios medios internacionales ponen de relieve o se fijan un poquito en quién puede estar detrás de este espionaje. También West France, un diario francés, destacaba con este titular, ¿no? ¿Quién espió a Pedro Sánchez? Y se hacía eco digamos que ciertas miradas estaban puestas en Marruecos, que también recordaba que se había visto involucrada o que había sido relacionada en un intento de espionaje de su propia oposición y de sus periodistas. Incluso se le vinculó con un posible intento de espionaje al presidente francés Emmanuel Macron. Pero también el diario francés destacaba que esta hipótesis que no convencía a todos en España y que, por ejemplo, desde varias fuentes o digamos varios sectores se seguía señalando a los servicios secretos españoles
por parte de los independentistas catalanes, pero no solo por parte de los independentistas catalanes, como a uno de los posibles autores de este espionaje, ¿no? Que especialmente venía a hablar un poquito de la posible existencia de las cloacas del Estado, de una estructura dentro de los servicios secretos que hubieran llevado a cabo este espionaje. Y luego numerosos medios estadounidenses pues destacaban también la grave digamos brecha de seguridad que había puesto de relieve este reconocimiento de que el móvil del presidente fue infectado por Pegasus, y que se estaban pues poniendo en cuestión, o se estaba realmente intentando ver, o se estaba señalando que bueno, que quizá los protocolos de seguridad de España pues podían no ser inadecuados, y en este sentido había un cierto foco sobre este asunto. He visto también que en estos días en la prensa internacional había muchos artículos que se referían a España con las cifras del paro, ¿no? Sí, la verdad es que las buenas cifras del paro en abril, esta reducción de 83.000 o 86.000 personas en las cifras del paro, han suscitado bastante pues cobertura, y han sido destacadas en los medios internacionales. Pero en este sentido, quizá el artículo más llamativo es uno del diario francés Les Echos, que lo que destaca es esta bajada del paro, pero sobre todo que España parece haber roto con los contratos precarios, ¿no? Y pone de relieve que además de estas 86.000 pues nuevas personas con empleo en España, y de que pone también de relieve que por primera vez se ha superado la barrera de los 20 millones de cotizaciones a la Seguridad Social, pero pone especialmente el foco en cómo una de cada dos, casi el 50% de estos nuevos contratos han sido indefinidos, ¿no? Y en este sentido considera, y lo pone de relieve porque recuerda que en otros años, aunque abril es tradicionalmente un buen mes para el empleo en España, pero que la proporción de contratos indefinidos era del 10%, y sin embargo en este mes de abril había sido de prácticamente la mitad de los contratos, lo que pues citaba las palabras de Yolanda Díaz diciendo que no era una anécdota, sino un cambio de paradigma, ¿no? Y en este sentido el artículo del diario francés pues destacaba que España estaba empezando a ganar esas primeras batallas contra el abuso de los empleos precarios, en gran medida gracias a la penalización que había incluido la reforma laboral hacia este tipo de contratación, y que ya se estaban empezando a ver los frutos de esta reforma laboral. Hay varios medios británicos que han destacado el enfado de algunos turistas ante las nuevas normas que limitan el consumo de alcohol en Baleares. Esto parece que ha tenido también alguna repercusión en la prensa extranjera, ¿no? Sí, la verdad es que ha llamado la atención. Al parecer ha habido pues unas nuevas normas en Baleares que hacen que, por ejemplo, que en estos viajes de todo incluido, al que son muy aficionados los turistas británicos, pues se limita a 6 bebidas alcohólicas al día lo que se permite tomar, ¿no? Esto realmente son unas normas que ha aprobado el gobierno balear para... Incluso dice que de acuerdo con el gobierno británico, ¿no? Para intentar evitar estas imágenes de turistas borrachos y que son habituales en las islas, y que bueno que precisamente que tampoco son demasiado alentadoras para el propio gobierno británico. Y en este sentido pues algunos turistas estaban expresando su enfado y su irritación por este hecho, y estaba llegando a algunos medios británicos. También ha habido medios británicos como The Independent, por ejemplo, el diario, que han alertado de que el cambio climático también está poniendo en riesgo algunas de las famosas playas españolas. Y es verdad que en este momento en que se está reactivando el turismo, pues España, que es el destino favorito de los turistas británicos para visitar y para irse de vacaciones, pues está poniendo bastante el foco en las noticias sobre este asunto. Y luego, esta petición que ha hecho la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para vender los lingotes nazis del Banco de España, ¿esto ha tenido algo de repercusión fuera también? Sí, la verdad es que The Sunday Post, que es un diario británico, aunque es escocés, realmente se edita en Escocia y tiene sobre todo penetración en Escocia, pero le ha dedicado un reportaje que firma Graham Kelly, que es un corresponsal británico que lleva aquí bastante tiempo en España. Y es verdad que toma un poquito también todo este el aspecto, digamos, más llamativo de la noticia, ¿no? Estos lingotes con el escudo de la Alemania nazi del Tercer Reich que mantiene el Banco de España, que sigue custodiando
pues desde que Hitler pagó con ellos a Franco, pues llama la atención y pone es puesta de relieve en este artículo, que ya te digo que recoge un poquito la historia de estos lingotes, pero sobre todo lo que también resalta es que ahora mismo hay una campaña que se ha lanzado desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que nos explicó aquí Emilio Silva y al que también citan en el artículo, que lo que pide es que el Banco de España tome la decisión de monetizar esos lingotes y de destinar el dinero recogido pues en honrar a las víctimas del fascismo y del nazismo, a las víctimas españolas del nazismo y del fascismo, ¿no? Con algún tipo de memorial o de conmemoraciones. Y en este sentido, pues el reportaje del Sunday Post recuerda este hecho poco conocido y menos aún fuera de España, que hubo pues hasta 5.000 republicanos españoles que se estima que fueron deportados a campos de concentración nazis y que murieron ayer, y que en este sentido pues esta iniciativa se lanza un poquito para intentar recuperar su memoria y aprovechar estos dos asuntos, ¿no? que llaman la atención, el oro nazi del Banco de España y esa conmemoración hacia las víctimas del nazismo y de las víctimas españolas en los campos de concentración nazi. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pilar, como siempre. Gracias a la Resistencia, como siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo explicado a través de las series de televisión, de los documentales, que es verdad que confeccionan una fotografía también de la realidad cultural moderna, pero también nos explican un poquito el pasado, aunque sea a través de la ficción y a través de los ojos de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, pues te voy a confesar que esta propuesta que nos haces para esta semana, Pachinko, es una propuesta sorprendente. De hecho, me ha costado encontrarla, porque está en Apple TV, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que más me gusta del mundo en el que vivimos es que, aunque hay quien se empeñe en negarlo, el mundo es muy diverso y su reflejo, ¿no?, en la ficción y en los documentales también lo es. Y creo que es muy enriquecedor incorporar propuestas como Pachinko, que está triunfando muchísimo. Es decir, yo no me puedo apuntar un tanto, que ya me gustaría de haberla descubierto, porque está funcionando muy bien en Apple, como dices, en Apple TV, y me encanta. Ahora te voy a ir contando, pero creo que tiene un montón de cosas interesantes que hacen que merezca la pena que la tengamos hoy aquí en Plata o Plomo. Es una propuesta inusual porque es asiática, está en un portal que no es de los principales, Netflix. Digamos que Apple TV es de las plataformas poderosas, pero está aparentemente siempre en un segundo lugar, y sin embargo Pachinko ha logrado una enorme y brillante acogida. Ha sido muy aplaudida. Entonces lo he visto, a mí, eso, claro, es una serie asiática, ¿no? No sé cuántos episodios son, sí. Pero yo he visto el primero. Son 8, parece que va a haber segunda temporada porque, como decías, ha funcionado muy bien. Es surcoreana. Es verdad que viene esta ola ahora de la moda de El Juego del Calamar, Parásitos, la película, como sabéis, de los Oscar. Para mí es muy diferente ambas, a Parásitos y al Juego del Calamar, pero sí que respira un poco obviamente de la cultura asiática, ¿no? Y luego me ha ayudado mucho a saber cosas que evidentemente pues yo no sabía. Por ejemplo, cuando se produjo la ocupación a principios de 1900, no me acuerdo si es 1910 o 20, Japón ocupa Corea, que entonces era una Corea solo.
es una parte de la historia que te cuenta, ¿no? Cómo esa vivencia ha marcado a varias generaciones de una misma familia y cómo, ya estamos viéndolo ahora mismo en tiempo real en Ucrania por culpa de la invasión rusa, cómo las ocupaciones, incluso cuando no son tan agresivas y tan, con tantas bombas como estamos viendo ahora, provocan una violencia soterrada, sutil y a veces muy evidente también en las sociedades, ¿no? Entonces, eso te lo cuenta por un lado, por lo menos yo desconocía gran parte de esa historia, pero te lo cuenta a través de la mirada de una familia de varias generaciones, como digo, con un personaje central que es Sunya, que es una niña cuando empieza la serie, y una señora mayor, una abuelita de la familia, durante todo, ¿no? Los 8 capítulos. Y la verdad es que a mí es muy emocionante, tiene una carga de amargura también muy potente por vivir en un país que está siendo ocupado y en el que te tratan como si fueras un ciudadano de quinta en tu propio país, y te enseña mucho también de la cultura asiática. Yo no sé, a ver cómo se desarrolla, ya te iré contando que me va apareciendo, porque es verdad que esa carga de amargura a la que te refieres sí me parece que está bastante, que impregna bastante, porque creo que es la huella de esta ocupación de Japón sobre Corea durante 4 generaciones. He dado a luz 3 varones. Solo que ninguno salió adelante. Si fuera por mí, me resignaría. Pero está mi marido, que es el hombre más bueno del mundo. Ahora vuelvo a estar en estado. Pero creo que llevo una maldición en la sangre. Eso es, o sea, lo que te retrata es que el personaje de esta niña al principio, Sunya, que luego la ves también de una mujer ya en el final de su vida, todo lo que pasa en medio, cómo ha ido marcando las vidas de todos ellos. Otra cosa que me gusta mucho es que han hecho no sé si un esfuerzo, pero desde luego me parece una muy buena idea el respeto que han hecho por los idiomas, es decir, tú tienes la traducción de la parte que está en japonés, de la parte que está en coreano, y respetan además que los intérpretes que están, que como están hablando de una ocupación, pues cada uno utiliza un idioma y está respetado así en la versión original, ¿no? Que por supuesto puedes escuchar en otras o doblado o con subtítulos. Y yo creo que además otra cosa que es muy llamativa o que está muy bien contada, siempre se ha destacado que la cultura asiática tiene un respeto reverencial, ¿no? Por la gente mayor, por la escucha a ese legado y a esa tradición que ellos tienen, y creo que aquí está contado de una manera muy natural y no muy forzada en las decisiones que tienen que ir tomando en esa familia, ¿no? Respecto a ella. Y eso, que a lo mejor parece muy alejado también de la cultura europea o de la cultura occidental en general, creo que está muy bien recuperarlo para una serie que está teniendo mucho impacto fuera de allí por supuesto lo ha petado, y que, bueno, nos habla de un mundo mucho más tierno con nuestros mayores de lo que estamos habituados, quizá, no digo todo el mundo. Es el contexto, la sinopsis sería la historia íntima que comienza con un amor prohibido, va creciendo hasta convertirse en una saga que viaja entre Corea y Japón y los Estados Unidos para contar un relato de guerra, de paz, amor, pérdida, triunfo, ajuste de cuentas. Decías, respira lo asiático, cómo se mira, cómo se respeta a los mayores, lo tradicional, también cómo la modernidad va colisionando con esto. Eso es, el choque, ese choque que se produce en las nuevas generaciones que se han creado una cultura completamente diferente, pero para las que tiene hay mucha presión para seguir manteniendo ciertas tradiciones, y luego me parece fascinante porque si tú que ya has visto algún capítulo, la fotografía, la estética es muy claramente asiática, es muy claramente, incluso te diría, tradicional, ¿no? En algunos aspectos, pero rompe mucho la cabecera. Quiero explicar que Pachinko, que seguramente mucha gente sabe y quien no, le contamos que Pachinko es un juego tipo el paintball, que jugábamos de pequeños, ¿no? Que es la bolita pues es una especie de paintball al que juegan mucho allí, en los locales donde hay mucha gente jugando al pachinko. No aparece, digamos, tan claramente durante la serie, pero han hecho una cosa, en mi opinión, genial, que es la cabecera, que rompe completamente con la estética de la serie, es verdad. Muy pausada, elegante en el sentido, pues eso, ¿no? De buscar lo tradicional, con una cabecera que claramente va por otro estilo, ¿no? Y donde ves a los actores bailando de una manera como muy loca y muy divertida,
en los lugares, ¿no? En esta especie de como de casinos o de locales de juego, que también tiene mucho peso en la cultura asiática. Todo el tema del juego, como sabéis, es muy brutal, ¿no? Y eso aparece también reflejado. Pachinko, 4 generaciones de inmigrantes coreanos, está teniendo una extraordinaria acogida en Apple TV y es la recomendación de esta semana. Ana Pastor, Neutral, gracias, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Bueno, pues también los videojuegos, sabéis que los viernes son un espacio en este programa, tienen un espacio dedicado en este programa y claro, además son una nueva forma de entretenimiento, sabemos que ocupa la atención de muchísimos de los oyentes de la cafetera, para otros están empezando a hacer esa incorporación, se van incorporando al mundo de los videojuegos, pero nos interesa mucho colocar el foco en esto. Bueno, y hoy se ha ofrecido Jorge Peral. Jorge Peral, muy buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Se ha ofrecido a hacernos de Cicerone, a conducirnos a través de una saga, que es una saga extraordinariamente popular. Yo solo he tenido la oportunidad de jugar a uno de estos juegos, lo hice gracias a Vicente Blanco, con las gafas VR. Yo, en mi caso, fue con el Half-Life Alyx. Querías hablarnos de la saga de Half-Life. Yo no sé cómo son el resto, pero si tienen algo similar al que yo he jugado, es una auténtica pasada, ¿Son todos de este grado de calidad? Pues sí, realmente esta saga, la saga Half-Life, es una saga de disparos en primera persona. Es bastante añeja, porque es de 1998 el primer juego, y todos esos juegos tienen el mismo grado de inmersión, ¿sabes? No sé si tú ya te has acabado el juego, el Alyx, que es, por así decirlo, la tercera parte de Half-Life, y ya viste que siempre es en primera persona, vas aprendiendo la historia a medida que juegas, ¿no? Sí. Y, pues sí. Una cosa que... A ver, yo no sé si todos tienen la misma estructura ni la misma historia. El Half-Life retrata un mundo distópico tras haber sido invadido por extraterrestres. En el caso del Half-Life Alyx, tienes que caminar entre las ruinas de una ciudad derrumbada. Estás en una suerte de resistencia luchando contra los invasores. ¿Es algo parecido en el resto de los juegos? Efectivamente. Digamos que el primero es el discordante, porque es donde empieza todo, ¿no? Y además es muy interesante la historia, porque nos cuenta la aventura de Gordon Freeman, que es un científico, titulado por el MIT, que trabaja en una especie de base secreta de una empresa llamada Black Mesa. Están trabajando con tecnología de portales, ¿no? Para intentar abrir portales para mejorar el transporte de mercancías y demás. Pero digamos que el experimento sale mal y el portal abre una especie de puerta a otro mundo, ¿no? Del que salen criaturas que empiezan a atacar la base. Y digamos que como Gordon Freeman, pues somos un tipo que no tiene experiencia en combate, ni mucho menos, es simplemente un científico, un tipo normal, y tenemos que escapar de ahí, escapar de esa base e intentar salir vivos. Y la historia se complica mucho porque hay otros científicos que te ayudan y con los que intentas escapar, etcétera, pero llega cierto momento en que llega el ejército y piensas que estás salvado, pero realmente vienen a encubrir el hecho, ¿no? O sea, intentando eliminar cualquier tipo de prueba, incluido a ti. O sea que es una historia bastante absorbente. O sea que tiene... Claro, luego vemos algunas referencias a los primeros juegos en el que yo jugué, que tampoco entiendo que son muy diferentes. Y me decía, son envolventes. Claro, en el caso del Half-Life Alyx, yo lo he jugado con gafas, de manera que te metes directamente de lleno, además con un desarrollo gráfico absolutamente excepcional. Es muy extraordinario, muy extraordinario. Dicen que se ha adelantado a lo mejor 5 o 6 años, incluso más, incluso 10 años, a lo que vamos a ver en otras... en otros juegos para gafas de realidad virtual. ¿El resto están tan bien desarrollados gráficamente? Sí, el primero en su día fue bastante novedoso visualmente. Lo que pasa es que lo
claro, lo juegas ahora y es un juego de hace 20 años, ¿no? Bueno, más de 20 años incluso. Entonces lo ves y dices, ostras, está un poquito cortico este juego, ¿no? Y tal. La segunda parte, que es de 2004, si no recuerdo mal, también supuso una mejora gráfica y una gran novedad. Y este Half-Life Alyx es el que supondría, por así decirlo, el siguiente paso adelante, que es aplicar la realidad virtual, ¿no? Digamos que, bueno, la compañía que hace estos juegos, Half-Life, se llama Valve Software, que son los mismos que dirigen la tienda de videojuegos Steam, la tienda digital de PC. Ajá. Entonces, siempre están intentando ir un paso por delante, ¿no? Mostrar las grandes novedades del medio. Y este primer Half-Life fue el primero que mostró una gran novedad, ¿no? Porque hasta entonces los juegos en primera persona siempre eran pues muy de mata-mata, disparos, no tenían una historia, etcétera. Y Half-Life 1 supuso una novedad. Introdujo en los videojuegos lo que llamamos diseño narrativo. ¿Y en qué consiste este diseño narrativo? Pues es que la historia es contada a través de la propia experiencia del jugador, es decir, sin cinemáticas, sin textos, sin nada. Simplemente tú juegas y ves lo que tienes a tu alrededor y vas entendiendo la historia a medida que la ves, ¿no? Es bastante interesante. Qué bueno. Y tiene, me decías, está bastante bien desarrollado. ¿Cuántos años dices que pasaron entre uno y otro? Pues mira, el primero, el Half-Life 1, es de 1998. O sea que han pasado, pues 20 y pico años. Tantos años. El Half-Life 2, si no recuerdo mal, es de 2004. Ajá. Después de Half-Life 2, digamos que sacaron 2 expansiones narrativas sobre Half-Life 2, ¿no? Siguiendo la aventura. Y siempre la compañía prometió que iba a sacar un Half-Life 3. Pero llevamos muchísimos años, pero muchísimos, y todavía no ha lanzado Half-Life 3. Este Half-Life Alyx fue una especie de resurgimiento de la saga. Y los fans pues se alegraron mucho porque por fin lanzaba una nueva entrega, ¿no? Era como pues una de las secuelas más esperadas, por así decirlo, y de repente, pues de un día para otro anuncian que tienen un juego en desarrollo, ¿no? Así que fue bastante impresionante. Y tiene algunas peculiaridades, ¿no?, esta saga. Sí, bueno, entre otras cosas, bueno, la primera es que lo que es el espíritu de las historias de este juego es siempre, por así decirlo, cógelo con pinzas, humor científico. No sé si sabes a qué me refiero. Todos los chistes tienen que ver con ciencia, de algún modo. Digamos que los personajes no son forzudos sin cerebro, sino que son, pues lo que te digo, científicos o personas inteligentes y tal. Y el juego es una especie de oda a la inteligencia y al pensamiento crítico, ¿no? Aunque sea un juego de disparos, pues tiene todo ese mensaje subyacente. Así que sí que tiene bastantes peculiaridades. Claro. A mí me dijo Vicente Blanco cuando lo estaba empezando el juego, me dijo, ¿sabes ese libro o esa serie que no quieres que se acabe, de lo que te gusta? Pues el Half-Life Alyx tiene ese componente y es verdad, también en el caso de jugarlo con realidad virtual es que es muy espectacular el desarrollo, es muy espectacular los escenarios y los exteriores, cómo están diseñados y toda la distopía en la que te mueves y también la interacción con los objetos, ¿no? De hecho, bueno, la distopía, el mundo distópico en el que te encuentras es una especie de 1984 gobernado por aliens, ¿no? Entonces, ese mundo opresivo, de hecho las arquitecturas que ves a tu alrededor son de corte soviético tardío, ¿no? Porque el juego está ambientado en los años 90. Entonces es bastante atrapante, ¿no? Tú te metes ahí y es como que quieres saber más y bueno, tú has conocido, Fer, una parte de la historia, pero lo que es la historia, lo que lleva la saga detrás, pues es la típica historia con muchos misterios. De hecho, tiene una gran base de fans que están intentando conectar los diferentes cabos de la historia y buscarle un sentido, y todo eso es interesante. Y esto nos lleva a que, paralelamente a Half-Life, esta compañía Valve lanzó una serie de juegos llamados Portal. Son 2 juegos. Y son juegos de puzzles en primera persona. Mismo desarrollo que Half-Life, solo que digamos que estamos en una especie de mundo, digamos, una especie de base, ¿vale? Y una especie de inteligencia artificial nos habla y nos dice que tenemos que hacer pruebas. Y nosotros tenemos un arma que no dispara balas, sino que dispara portales, ¿no? Un portal de entrada y un portal de salida. Y a través de esos portales tenemos que ir superando las diferentes pruebas.
Pero claro, esa máquina, digamos que intenta engañarnos de alguna manera y hay un momento en que descubrimos que estamos siendo objeto de un experimento. Bueno, pues resulta que este juego, esta saga de juegos Portal, está relacionada con Half-Life. Entonces, cuando la gente descubrió que estaba relacionada, pues de repente Internet se volvió muy loco y buscando teorías y cosas similares. Ah, he visto, claro, es que no sé si es Aperture Hand Lab, ¿puede ser? Aperture Science sería la empresa ficticia para la que estás haciendo las pruebas en el videojuego Portal. Porque he visto que en efecto tiene bastante, está muy referenciada en la red y hay bastantes teorías alrededor de todo esto. O sea que tú eres, claro, tú has pasado los 3, entiendo, tú has jugado a los 3. Sí, bueno, yo me he pasado los juegos originales. La saga Portal, yo se la recomiendo mucho a los oyentes, esta saga, porque es más sencilla que Half-Life, porque al fin y al cabo no tienes que disparar a enemigos, ni esquivar, ni hacer cosas raras, simplemente abres portales y vas superando puzzles, va un poco de eso, ¿no? Pero es igualmente atrapante, porque tiene una historia y una narrativa muy, muy bien trabajada y eso. Pero fíjate si somos fans, Fer, de esta saga Half-Life, que el programa de radio en el que yo colaboro, que se llama El Complejo Landa, precisamente por esta saga, por Half-Life, porque hay una parte en el primer juego que se llama El Complejo Landa, ¿no? O sea que realmente sí que somos muy forofos de esto y yo muchísimo, vaya. Ah, brutal, absolutamente brutal. O sea que de ahí viene la conexión con tu programa. Efectivamente. Ah. Bueno, pues es Jorge Peral sobre esta saga tan interesante, tan aplaudida, la saga Half-Life y con esas otras derivadas. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y que paséis un muy buen fin de semana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones. Porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Bueno, estamos ya en la recta final del programa de hoy, pero antes de irnos hay una serie de cosas que hay que poner sobre la mesa. Lo primero, mandarle un fuerte abrazo a Sideral Cat, que contaba en el chat que bueno, había pasado por una operación
que ha ido todo bien, nos ha dicho, y que ahora toca recuperar poco a poco, así que te mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas energías y esperamos que pronto puedas salir corriendo a cualquier lado. Y eso, te mandamos un fuerte abrazo. Además tienes el fin de semana también ahora para descansar. Y ojo, que además también nos preguntabais, oye, ¿qué tal fue la obra de teatro de Patxi Freites, que nos habló de ella este miércoles? Pues fue genial, fue muy bien. Es una obra de teatro muy amable, en la que te lo pasas muy bien, te ríes, pasas un buen rato, que cuánto necesitamos este tipo de entretenimiento para salir un poquito de la convulsión, la tensión y todo este clima convulso que tenemos últimamente. Así que la obra se llama Entre Copas, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Y bueno, aparte de Patxi Freites también está Juanjo Artero, Ana Villa y Elvira Cuadrupani. Así que podéis ir a verla. Se estrenó ayer, 5 de mayo. Y podéis pues conseguir vuestras entradas. Yo la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Nos lo pasamos muy bien. Y bueno, unos actorazos y unas actrices maravillosas. Así que no os lo perdáis porque es un planazo. Por eso, por ir a despejaros y reíros también un buen rato. Y nada, estamos ya en la recta final. No hay mucho más que contar, chicos. Que paséis un muy buen fin de semana, que hagáis cosas divertidas. Yo os lanzo ahí la recomendación de Entre Copas, porque además así pues también vais a Patxi, que es un cafetero empedernido y oyente de este programa. Así que, lo dicho, muchísimas gracias una semana más. A todos y a todas, cuidaros mucho, disfrutad muchísimo. Mira, se me acaba hasta la música. Disfrutad muchísimo y bueno, en una semana nos vemos. En una semana es la quedada cafetera, que ya hemos ido haciendo el guión esta semana con vosotros y lo vamos a ir retocando. Y bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Así que bueno, estabais hablando también de cómo organizaros también entre vosotros, si queréis quedar antes de ir a la quedada y tal. Bueno, tenéis el chat para hablar entre vosotros, también tenéis el hashtag de hoy si queréis poneros en contacto entre vosotros. Y nada, que os esperamos pasarlo muy bien. Yo espero que Fer pueda estar finalmente. También por no quedarnos ahí un poco cojos, pero bueno, lo vamos a pasar realmente bien. Así que nada, coged energías este fin de semana, porque el próximo viernes lo vamos a petar en el Círculo de Bellas Artes. Muchísimas gracias una semana más. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. And I was waiting in the undertow, set adrift and fed away like bones, unaware where my heart was. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. And I was dreaming of the love I love. I fell asleep within an autumn floor. I never knew I drew so far from home, while I was waiting in the undertow. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos.
Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido.